Hola. Ya. Consulta. Hemos acabado el tema número 3. ¿Nos faltaba algo? De potenciales. Creo que hemos acabado todo, ¿no? Hola. Sí, ingeniero, ya me acabo de potencial. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es muy brevemente un vistazo al tema número 4 que está dedicado a capacitores. No me voy a contradecir. Dijimos que este tema ya no va a entrar en el examen, el primer examen que vamos a tener. ¿Ya? De todas maneras, por la importancia, por lo menos citamos los elementos más importantes del mismo. Está dedicado a capacitores y dieléctricos. Dieléctrico se llama un aislante. ¿Ya? Asimismo también que es un capacitor, no es más que un dispositivo que se utiliza en la electrónica fundamentalmente, pero también en equipos eléctricos, para dejar almacenada carga y energía, carga eléctrica y energía. No es batería, porque batería genera electricidad. La batería de plomo, por ejemplo, genera de energía química, lo convierte en energía eléctrica. Una reacción química se convierte en energía eléctrica. Una celda fotovoltaica nos permite un panel solar, ¿no? La luz convertirlo en electricidad y así sucesivamente. Son generadores. En cambio, un capacitor es un dispositivo que dejamos depositada una carga, esa es la carga que se queda almacenada en este capacitor. Entonces, cualquier rato lo podemos volver a recoger. ¿Qué carga va a haber? Exactamente lo que hemos depositado. Como una cuenta bancaria. ¿Usted cuántos recursos va a haber ahí? ¿O qué monto? Solamente lo que usted deje. ¿Sí? Eso. Bien. El contenido entonces, 4 puntos, 4.1 capacitor y capacidad, 4.2 cálculo de la capacidad, 4.3 conexión de capacitores y 4.4 dieléctricos. Bien. ¿Qué es un capacitor? Un sistema aislado conformado por lo menos por dos conductores con carga. Un sistema aislado conformado por dos conductores con carga. La carga total es cero, lo que quiere decir que un cuerpo se carga positivamente y el otro se carga de igual cantidad, pero de signo opuesto negativamente. ¿Ya? Y todo esto perfectamente aislado, de tal manera que no hay interferencia del exterior hacia el interior, como tampoco cuando no se conecta del capacitor del interior al exterior. ¿Ya? Aislado. Ese es básicamente un capacitor. Entonces, si usted le carga, entonces eso queda almacenado en el interior de un capacitor y lo puedes recoger. ¿Sí? Más o menos funciona como una batería. Esa carga que ha dejado, esa energía que ha dejado, lo puedes recoger, pero de ninguna manera genera, sino simplemente está lo que hemos depositado. ¿Ya? ¿A qué se llama capacidad? Se llama capacidad de un capacitor a la cantidad de carga que éste almacena por unidad de diferencia potencial que hay entre los elementos que lo conforman, entre los cuerpos cargados, entre los conductores cargados. Entre ellos hay algunos voltios. Entonces, la carga que tiene sobre los voltios que hay entre los conductores. ¿Sí? Esa es la capacidad del capacitor. Carga sobre la diferencia potencial entre los conductores.
Su unidad de la capacidad es el coulomb para la carga y el voltio para la diferencia potencial. A este se llama faradio o farad simplemente. Se escribe con F mayúscula, se representa, se simboliza el faradio con F mayúscula y se pueden utilizar múltiplos y submúltiplos del faradio, principalmente los submúltiplos, milifaradio, microfaradio, nanofaradio y picofaradio. De hecho, el faradio es una unidad grande, muy grande. ¿Ya? Esta capacidad depende cómo sea construido, qué forma geométrica tiene, si es chiquitito, si es grande, qué elementos, de qué elementos está constituido el interior del capacitor. Todo eso define el tamaño de su capacidad. Cuanta más grande capacidad, más carga acumulará por unidad de diferencia potencial. ¿Ya? Se simboliza con estas dos figuras para un capacitor no electrolítico, hace dos bases paralelas, y si es electrolítico, que quiere decir que tiene polaridad, la una más negativa y la curva o la base más gruesa, el polo positivo. ¿Ya? Esto es básicamente lo que es un capacitor con su capacidad. ¿Sí? Un bidón, digamos, ¿no es cierto?, que sirve para guardar cantidad de líquido, por ejemplo, y su capacidad está determinada por los litros que puede caber en ese bidón. Igual acá, el capacitor está determinado por su capacidad de cuánta carga por unidad de diferencia potencial puede almacenar. ¿Ya? Dicho eso, vemos en este cuadro los diferentes usos del capacitor. Es difícil no encontrar capacitores en todo, en el circuito de las calculadoras, en el circuito de las radios, televisores, ni qué decir de nuestros celulares, está lleno de capacitores. Bueno, hay otros más, ¿no? Diodos, chips, resistencias, etcétera, hay un montón, pero entre ellos está el capacitor. Primero aparecen los llamados cerámicos. Estos cerámicos están, como dice su nombre, de cerámica, de arcilla. Claro, no es cualquier arcilla, no tiene una receta para su composición, ¿ya? Y su cocción también, su preparación y ya está. Tienen como en forma de lentejas o pequeños trocitos, ¿no? El color de la lenteja también de la arcilla y con dos patitas. No tiene definida cuál es positivo, cuál es negativo, es indistinto. Por eso se llama no electrolítico. ¿Ya? Entonces puede conectar como quiere un capacitor en un circuito. Sus capacidades son de este orden, de los picofaradios, nanofaradios, es decir, 10 a la menos 12, 10 a la menos 9 faradios. Y operan en este rango de voltaje, desde 25 hasta 3.000 voltios, 3 kilovoltios. ¿Ya? Son no polarizados, como les decía, y de tamaño muy pequeño, aunque algunos también se lo hacen algo más, unas lentejas más grandecitas. ¿Ya? Aplicaciones en estos rangos, en filtros, en osciladores, etcétera, etcétera. Su uso es muy, muy amplio. De hecho, hasta se vende por kilos, ni siquiera por unidades, por peso. Hay tipo de película, poliéster, puede ser de poliéster, puede ser de policarbonato, etcétera. Tienen este formato, este acabado. Son de mayor capacidad, desde 10 nanofaradios hasta 47 microfaradios. Operan desde 25 hasta 2000 voltios. Son no polarizados también, son de mayor duración que los de cerámica.
y se aplican en este tipo de ejemplos. Así también tienen para otros con la misma característica de información. Los electrolíticos, el más conocido como una pilita de AAA, por ejemplo, en miniatura, o algunos grandes también, con un cuello, un borde, esa parte es el polo positivo y lo contrario, lo alejado es el polo negativo, ¿no? Estos, algunos son no polarizados, pero generalmente son polarizados, tienen polos. Ya está perfectamente marcado cuál es positivo, cuál es negativo. ¿Ya? Son, como se puede ver, de mayor capacidad, 1 microfaradio hasta 10 milifaradios. Operan de 5 a 450 voltios. ¿Ya? Y tienen su rango de aplicación, estas. Los electrolíticos de tantalio son algo muy un poco caros, ¿sí? De los electrolíticos de mayor capacidad también y sus rangos de aplicación, los chips, así también de capacitores vienen pequeños trocitos, ¿no? También vienen capacitores de ajustables, son capacitores que van cambiando el valor o se permiten cambiar el valor de la capacidad y con eso tenemos capacitores variables que van desde 1 picofaradio hasta 500 nanofaradios. El ejemplo típico es el dial de una radio donde con el que sintonizamos una emisora, es decir, cambiamos la frecuencia. Esa perilla que sirve o que servía para cambiar, para girar, ese es un capacitor variable. Ahora tenemos más teclas, ¿no? Que sirven para cambiar la capacidad. Es lo mismo, solamente que va cambiando de posición electrónicamente. Son no polarizados y ahí también tienen su rango de aplicación. Así que de capacitores, como se puede ver, es un mundo de aplicaciones. Por eso la importancia del capacitor, ¿no? Si tienen alguna consulta, vamos a pasar a la página siguiente. Todo claro, Inge. Ya. Vamos entonces a lo que es resumir. Ya hemos dicho que un capacitor se caracteriza por su capacidad. La primera pregunta, ¿cuánta carga entonces almacena ese capacitor? Ya que sirve para almacenar carga. Despejada la carga de la definición de lo que es la capacidad, es decir, la capacidad de la carga sobre la diferencia de potencia. La carga de allí se despeja en la capacidad por la diferencia de potencia. Esa es la cantidad de carga que almacena un capacitor en función de la capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el trabajo de darle la carga? No es nosotros con una varita trasladar un electrón o quitarle sucesivamente electrones, sino tiene que ser la batería quien, conectada al capacitor en tiempos muy cortitos, ¿no?, que se encarga de darle carga, de hacer un trabajo de cargar a los elementos que tiene el capacitor. El capacitor más fácil de construir es el capacitor de placas paralelas. Dos placas paralelas en cuyo interior se genera campo eléctrico, ¿no es cierto? Solamente aquí adentro. Entonces, si aquí adentro es vacío, se llama un capacitor al vacío. Y si este espacio está lleno de material aislante, como vamos a ver, se llama un capacitor con dieléctrico. ¿Ya? Entonces, este dispositivo permite guardar campo eléctrico, permite almacenar por bastante tiempo la carga en cada una de las placas. Y todo esto está aislado, por supuesto, de su sistema como sistema aislado. ¿Quién carga una batería? Una batería de automóvil o una batería como aspirina, las que tenemos para relojes o calculadoras, o las baterías de AAA, las que hay en el mercado.
¿cierto? Cualquiera de ellas sirve para darle carga a los capacitores. ¿Sí? ¿Cuánta energía almacena este capacitor? Tiene que ser energía electrostática, energía potencial electrostática o eléctrica simplemente. Se calcula de la definición de lo que es el trabajo. Trabajo como, o la diferencia, o el potencial como trabajo por unidad de carga de prueba, ¿cierto? Entonces, si nuestra carga de prueba va a ser una diferencial de carga, tendrá que despejar de allí, tendrá que ser diferencial de trabajo. Eso lo integra y tenemos que el trabajo efectuado es un medio de la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. De aquí en adelante, por favor, en lugar de delta V, se lo va a reemplazar simplemente por V. ¿Qué quiere decir? Que esta no es el potencial, sino es la diferencia de potencial, o la tensión, o los voltajes. ¿Ya? Entonces, ¿qué energía va a tener un capacitor? Exactamente el trabajo que la batería ha hecho para cargar al capacitor. Esa energía tiene que ser exactamente lo mismo que esta. Esa es la energía que almacena un capacitor. Cuanto más grande es su capacidad, obviamente almacena más energía. ¿Ya? Bien. Se parece a energía cinética, ¿no? No olviden. El cálculo de la capacidad en forma experimental, medición sería los multímetros, como los que tenemos para medir corrientes, voltajes. También tienes ohmímetros para medir resistencias. También algunas tienen para medir la capacidad. El problema es que no miden exactamente la capacidad, sino solamente el rango en que se encuentre, si es de las décadas o de la centena o está en el orden de las millar, ¿no? Una cifra aproximada y que va cambiando incluso con el tiempo, en el medidor va oscilando. Por esta razón, no es confiable, ¿no? Sabemos que está conectado a un capacitor, más o menos de qué rango es, pero no es medible. Hay otros métodos para medir, nosotros vamos a referirnos en este caso para cómo construir un capacitor, de qué capacidad. La capacidad es recordar que es carga sobre la diferencia de potencial. Y eso por construcción tiene un valor constante. ¿Sí? Entonces, lo calculamos a partir de la definición del cálculo de la diferencia de potencial que hemos aprendido en el capítulo anterior. Por ejemplo, para placas paralelas. Las placas están cargadas con cargas de signo igual, de carga igual, pero signo diferente. De cada placa tiene un área A y la distancia de separación es D minúscula, por ejemplo. Entonces, como la diferencia potencial que hemos calculado es sigma por la distancia de separación y sobre epsilon 0, y recordando que sigma es la carga sobre el área, de aquí la conformación de carga sobre la diferencia de potencial, esta carga sobre la diferencia de potencial permite inmediatamente determinar la capacidad. Epsilon 0 A sobre D. Entonces, la capacidad está determinada por dos propiedades. ¿Qué hay aquí adentro entre placas? Eso determina el medio. Cuando no hay nada, o si hay aire, entonces permitividad del vacío. Y esta es la parte de la propiedad geométrica donde el tamaño y la distancia entre placas está ahí. Todas las capacidades dependen de esas dos propiedades, del medio y de la forma geométrica del capacitor. Solamente para comentarles, este es un capacitor cilíndrico, un cable coaxial en realidad de longitud definida. También se calcula la diferencia de potencial y de allí se conforma el cociente Q sobre V, es decir, la capacidad es 2pi epsilon 0, la longitud del cilindro y sobre el logaritmo de B sobre A, donde B es el radio de la cáscara exterior y A es el radio del alambre interno delgado que hay. ¿Ya? Y este espacio entre conductores es vacío. Y así se va
usted dice, yo quiero capacidad de tantos faradios, va entonces modelando de qué longitud va a ser, qué radios van a tener los elementos que lo conforman. Listo. Así se construyen, ¿no?, los diferentes capacitores. El más sencillo es, reitero, de placas paralelas. Conexión de capacitores. No quiero entrar en detalle, sino simplemente indicar que se pueden conectar en serie y que se pueden conectar en paralelo. En forma pasiva, solamente la conexión, y en forma activa, cuando trabajan, cuando nosotros los cargamos. Y cuando se cargan, solamente si conectamos baterías, fuentes. ¿Ya? Y se habla de la capacidad equivalente, tanto de conexión en serie como en paralelo. Están tabuladas acá todas sus características. Está también el ejemplo, si les interesa pueden analizar. Si tienen duda, simplemente me escriben. ¿Ya? Dijimos que no vamos a profundizar, así que saltamos este punto, aparte de indicar esas conexiones. ¿Ya? Está con su ejemplo. Para saber qué son los aislantes. Los aislantes son, ¿qué son los dieléctricos? Perdón. Son los materiales aislantes. Todo lo que he intentado recoger, como la goma, el cuero, ¿no?, del que se hace el zapato, la planta de goma, telas en diferentes formas, plásticos, es decir, todo lo que madera, todo lo que conocemos como material que no sirve para conducir electricidad es un material aislante. Entonces, es un dieléctrico. El vidrio, ¿no?, del que se hace la botella, etcétera, son materiales aislantes o simplemente dieléctricos. ¿Para qué se usa? Como hemos dicho desde el primer capítulo, cuando hemos citado conductores y aislantes, para resguardar, ¿no es cierto?, un uso correcto de la electricidad, para no sufrir consecuencias letales incluso de la electricidad, ¿sí? Y para que el cable bien aislado no permita la fuga, ¿no es cierto?, de corriente eléctrica. Eso lo hacemos mediante un recubrimiento de aislantes. ¿Ya? Una segunda aplicación en este capítulo conviene mencionar es o consiste en el empleo de aislantes para aumentar la capacidad de un capacitor. ¿En qué cantidad? En la cantidad que tiene la constante dieléctrica K minúscula propia y constante para cada tipo de aislante. El vidrio tiene un valor, la goma tiene otro valor, el papel tiene otro valor, la tela tiene otro valor. ¿Ya? Estas constantes para diferentes materiales aislantes están tabuladas, como por ejemplo esta para el vacío 1, para el aire casi como del vacío 10054, para el agua 78 y así diferentes tipos. Teflón, digamos, 2,1. El vidrio Pyrex, uno de los más finos, 4,5. Para el cuarzo fundido, el vidrio de botella o el grueso, 3,8, ¿no? Así para diferentes tipos de aislantes. Se ha recogido esta tabla no solamente por lo que está indicada la constante dieléctrica, K minúscula, que no tiene unidades, es un número puro, positivo, sino también comentarles de la constante, de la resistencia dieléctrica. En realidad es un campo eléctrico que también tiene unidades de voltios sobre metro, pero que en este caso está en kilovoltios sobre milímetro. ¿Ya? Para indicar que ningún aislante es aislante siempre, en forma absoluta, sino como el papel, por ejemplo, en situaciones cuando está bajo la acción de un campo eléctrico de 14 kilovoltios sobre milímetro, deja de ser aislante y se convierte en un conductor.
O como comentamos con los compañeros, el aire que para nosotros es un aislante casi como el vacío, pero se convierte en conductor a este valor de campo, 0,8 kilovoltios sobre milímetros. ¿Y cuándo se da eso? Cuando cae un rayo. El rayo jamás podía caer si el aire todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia, siempre fuera aislante. No, no siempre es así, sino que sometido a este tipo de campo o mayor, entonces deja de ser aislante, se convierte en conductor. Por eso, por lo menos en esa zona, en una determinada zona, puede haber una descarga de carga eléctrica de la nube hacia la Tierra, un rayo. Si no, nunca podía haber, no existiría el rayo. ¿Ya? Este tipo de datos no tomar en cuenta a veces lleva a que nosotros tengamos alguna conexión a esos robacorrientes, no podían dar lugar al inicio de incendios, que es lo que frecuentemente vemos en nuestra ciudad. Casas que se incendian, ¿no? Hogares pobres en general, de situación económica precaria, porque no toman en cuenta, más se van al precio que a la calidad, ¿no? Asimismo también en los mercados donde se olvidan de desconectar, lo dejan conectado. El plástico que es conductor, se calienta, aislante, perdón, se calienta, aumenta su conductividad o hay acción de campos fuertes y entonces el plástico se vuelve conductor y se derrite, hay cortocircuito, inicio de incendios. Hay que tener mucho cuidado. Jóvenes, quizás comentarios sobre esta tabla. No hay duda, Inge. Ya. Concluimos entonces nuestra exposición. Les decía que vamos a aplicar los dieléctricos para aumentar la capacidad. ¿Ya? Un capacitor de placas paralelas, por ejemplo, si es que no colocamos nada en este espacio, pues su capacidad, ya hemos dicho que es epsilon 0 A sobre D. Pero si los rellenamos ese interespacio con un material aislante, con un dieléctrico que vale K minúscula, en forma completa, ¿no es cierto? También se puede llenar parcialmente. Tiene una capacidad como en el vacío, pero multiplicado por el valor de la constante dieléctrica. Si, por ejemplo, es papel, 3 creo que valía la constante dieléctrica, entonces la capacidad, si aquí era 10 microfaradios, aquí será 30 microfaradios. Entonces, permite aumentar la capacidad de un capacitor. Aquí también un capacitor cilíndrico en vacío con su capacidad. Se le ha rellenado con dieléctrico de constante dieléctrica K minúscula. También esta capacidad aumenta proporcionalmente con el valor de la constante dieléctrica. En la construcción, eso es lo que se toma muy en cuenta. No sé si alguien ha destapado un capacitor. Generalmente viene en forma de cilindros con placas metálicas muy delgadas y envueltas en forma de espiral, ¿no? Un rollo, digamos, ¿no? De metal, intercalado con un aislante y además con un líquido electrolítico. ¿Ya? Es como aceite más o menos. Entonces, en lugar de ser un cilindro simplemente, alrededor del cable principal, esta malla metálica se lo envuelve en forma de espiral, una y otra vez. Es uno de los capacitores electrolíticos más empleados en la industria. Eso es lo que tenía que decirles. No es más que un vistazo, un enfoque muy, muy resumido de lo que es el capacitor. Por lo menos cuando tenga oportunidad ya de trabajar, qué sé yo, corriente, circuitos 1, circuitos 2, con corriente alterna principalmente,
No digan que no conocían capacitores. ¿Sí? O vean en sus radios viejas o televisor viejo, véanlo por lo menos dónde están y qué tipo de capacitores son. Hay que reconocer, hay que estar familiarizado. Como les digo, no hay nada que esté hecho ahora sin capacitores. Está lleno de capacitores. Esto es respecto al capítulo 3. Ahora, para concluir, yo tengo que comunicarles directamente porque ya estoy haciendo las gestiones para reservar aula para el examen presencial el viernes 6 de mayo a las 14. O sea, ya estoy gestionando, falta que me confirmen simplemente. Bueno, pero eso es en nuestro horario. Estoy solicitando ese horario para nuestro examen. De manera conjunta he hecho una nota para todos los grupos, así que he incluido anticipadamente Física 3. A las 2 de la tarde tendremos ese examen. De esta primera parte, no incluye preguntas de este capítulo, sino 1, 2 y 3 solamente. Carga, campo eléctrico, la ley de Gauss y potencial eléctrico. Y consiguientemente su práctico también ya no será 35, sino máximo 30 problemas, perdón, mínimo 30 problemas, 10 de los capítulos citados. Los 5 olvidamos de este capítulo. Ustedes pueden incluir, si quieren, no hay ningún problema. Listo, Inge. Bueno, eso es de mi parte. Buenas tardes. Nos vemos el día viernes. Gracias. Ingeniero, entonces quedamos con 30 ejercicios para el práctico, ¿no? Exactamente, así es, sí. ¿Ya? No hacen de este capítulo, creo que 5 añadí, entonces omitan eso. Se abóquense hasta potencial eléctrico. Carga eléctrica, ley de Gauss, ¿qué más digo? Potencial. Ok, potencial eléctrico. Eso. Listo, jóvenes, que les vaya bien con el profesor Serguay. Hasta luego, Inge. Buenas tardes. Como les dije, por favor, llámenme, escríbanme cualquier hora, cualquier día. Por favor, hagan las consultas. No, para mí, lejos de ser una molestia, les dije que me tranquilizaría porque por lo menos sabría que están trabajando. ¿Ya? El único que no tiene problemas es aquel que no hace, ¿no es cierto? No está trabajando en esa zona. ¿Ya? O no está trabajando como se debe, digamos. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Hasta el viernes. Nos vemos, Inge.